Nos declaramos en legítima rebeldía para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Tropa profesional de toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que condenen enérgica y contundentemente este régimen. Estados Unidos aumenta la presión en Venezuela, temen que el gobierno de Nicolás Maduro cree el petropeso en unión con México y ahora han convencido a un grupo de militares para que le den un golpe de estado al gobierno. ¿Piensan ustedes que Estados Unidos quiere derrocar a Nicolás Maduro para apropiarle el petróleo a Venezuela? ¿O creen ustedes que la única solución para que los venezolanos sigan siendo los dueños de su petróleo es si Nicolás Maduro se mantiene en el gobierno? Me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes sobre lo que está pasando políticamente en Venezuela. ¿Cuáles son los motivos por el que los trabajadores venezolanos dicen que la mejor solución que ha llegado a Venezuela ha sido Nicolás Maduro y por qué razón tantos están emigrando del país? Militares planean un golpe de estado en contra de Nicolás Maduro. Según los expertos, Estados Unidos está ayudando a un grupo de militares de alto rango cercanos al gobierno de Maduro para que le den un golpe de estado. Esto podría traer un cambio de régimen y le conviene a Estados Unidos y a la mayoría de países de la región como Argentina, quien necesita petróleo y Venezuela le ha negado las ventas. Pero ¿cuál es el motivo principal por el que los estadounidenses han aumentado la presión en contra del gobierno en Venezuela? Temen la creación del petropeso. Nicolás Maduro ha anunciado que se unirá a México para utilizar la moneda de este país como dinero de intercambio por la venta del petróleo, causándole un duro golpe a la economía de los Estados Unidos y al valor del dólar, que probablemente pierda parte de su valor adyacente. Las monedas fiduciarias, mientras más son utilizadas, pues más valor tienen. Es decir, que si la mayoría de vendedores y compradores de combustible de Venezuela y México utilizan el peso mexicano para estas transacciones de hidrocarburos, el peso mexicano aumentará de valor paulatinamente, mientras los dólares, por otro lado, tendrán una caída precipitosa. Viene el colapso económico para Estados Unidos si se logra crear la moneda de venta de petróleo llamada petropeso, que va a ser paralela a los petrodólares estadounidenses. La unificación petrolera entre Venezuela, México, Rusia y China le trae temor energético a los mercados de combustibles que son dominados por Estados Unidos. La mayoría de países productores de petróleo de Asia y Medio Oriente, como Arabia Saudita, quieren que Venezuela entre en el grupo de los BRICS que creó China y aspiran a que México también pertenezca para utilizar su moneda como el petropeso para vender y comprar todos los insumos petroleros que vendan estas naciones, que son las más ricas y las que tienen la mayor parte de los recursos energéticos. Estados Unidos podría quedarse fuera del mercado. El dólar no sería utilizado por las naciones extranjeras ni occidentales y muy probablemente pierda todo su valor. Es decir, que mientras México se va a enriquecer por el uso del petropeso, Estados Unidos va a ver cómo su moneda se descalabra y Venezuela podría ser la cereza del pastel, ya que si cae en manos de Estados Unidos, el problema está solucionado para ellos. Pero si Maduro se sigue alineando con México, Rusia y China, probablemente Estados Unidos va a tener serios problemas. ¿Por qué Estados Unidos quiere sacar a Nicolás Maduro del gobierno? ¿Por qué hace más de 6 años declararon a Juan Guaidó como presidente constitucional de la Asamblea de Venezuela? Fue reconocido por más de 52 países alrededor del mundo, pero este no tuvo ninguna función extraordinaria. Nicolás Maduro seguía fungiendo como presidente del país, dominaba los recursos y el Congreso, pero en las últimas elecciones presidenciales la oposición dice haber sacado más del 80% de los votos, mientras Nicolás Maduro dice que él fue el ganador con más del 51% de los votos a su favor. Te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que ganó la oposición o crees que quien ganó fue Nicolás Maduro, pero los medios de comunicación vendidos quieren hacerle ver al mundo que Maduro perdió, que rompan relaciones comerciales, que no le compren petróleo, porque a ellos les interesa atrapar los recursos que hoy posee Venezuela? Además,
¿Estás tú de acuerdo que México se una con Venezuela en términos petroleros y para la creación del petropeso? ¿Creen ustedes que es beneficioso para la economía mexicana una unión entre Venezuela, México, China y Rusia? ¿Son estos los verdaderos aliados que le van a permitir a las finanzas mexicanas y a su economía seguir creciendo? Hasta ahora, y ojo con este dato, Estados Unidos es el mayor socio comercial de México por el Tratado de Libre Comercio. Pero aunque México se una a los BRIC, Estados Unidos no podría romper el contrato del Tratado de Libre Comercio, ya que son sus empresas las que tienen sedes en México, y nuestro país es quien aporta la mano de obra y no le cobramos ningún tipo de impuesto a la mercancía de las empresas estadounidenses una vez cruzan por las aduanas y tienen etiquetas de México o Estados Unidos. Es decir, que si Estados Unidos rompe este acuerdo, sus empresas tendrán que comenzar a pagar aranceles y México comenzará a ganar mucho más dinero. Por esa razón, México podría ser amigos de todo y enemigo de ninguno. Los militares de Venezuela están planeando un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro y aparentemente Estados Unidos está detrás de esto. ¿Piensan ustedes que el servicio secreto podría estar ofreciéndole dinero a los militares que se le quieran virar al gobierno para quitarlo de la presidencia y así Estados Unidos tenga control del nuevo presidente que se instale en el país? Además, el temor por la pérdida de valor de los dólares es que lleva a Estados Unidos a aumentar la presión y temen que el petropeso se convierta en una realidad. ¿Qué pasaría con los mercados de valores estadounidenses si México crea esta moneda paralela con el dólar? Y la mayoría de empresarios e inversionistas se dan cuenta que es más estable que el dólar estadounidense, porque esta sí está respaldada tanto en la confianza de los inversores como en el oro, y además que el Banco Central Mexicano no emite nueva moneda. El papel de México en asuntos monetarios es no devaluar el valor del peso, sino tratar de mantenerlo en comparación con los dólares, mientras Estados Unidos, cada vez que tiene que pagarle a China o a un país de los tanto que le debe dinero, deben comenzar a acuñar nuevas monedas, y la Reserva Federal no detiene estas políticas monetarias, pues el país podría comenzar a perder parte de su valor y la riqueza. Y si a esto se le suma la unificación petrolera entre las naciones con la mayor cantidad de recursos certificados como Venezuela y México, si a esto usted le quiere sumar a Rusia y China, que aunque no tiene petróleo, es uno de los vendedores netos de energía más importantes de Asia, vendiéndole el 25% de la energía que produce con el gas ruso a la India. Es decir, que China ha sabido bien jugar las fichas en este juego. Luego que Estados Unidos le pusiera bloqueo al gas ruso, Rusia no ha podido venderlo en los mercados directamente, pero indirectamente se lo entrega a China y se dividen las ganancias. China muchas veces, como tiene plantas energéticas, convierte esta energía y se la vende a los países vecinos. La India tiene 1.300 millones de habitantes que consumen muchísima energía producida con el gas ruso y se dividen las ganancias, mientras Estados Unidos no encuentra un suplidor que le pueda enviar el gas a los países de Europa como Alemania y Italia, causando fricción y enemistades. ¿Qué creen ustedes que va a suceder si Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos y tiene aspiraciones de abandonar la OTAN? Es decir, que muy probablemente si Venezuela, México, Rusia y China se unifican, Estados Unidos en el futuro también querrá dejar de lado a los países europeos y quiera unificarse a estos cuatro gigantes, colosos energéticos y productores de petróleo. Pero hay que ver si ellos quieran aceptarlos, porque todos sabemos cómo funciona la política estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos quiere sacar a Nicolás Maduro urgentemente? Porque no le conviene ni que se cree el petropeso ni la unificación con México, ya que de aquí podría resurgir una nueva economía que derrote el imperio yanquis. Además, ¿estás tú de acuerdo que México se una con Venezuela? ¿Creen ustedes que Nicolás Maduro sería un actor importante en la venta del petróleo crudo mexicano? Que Pemex y sus refinerías tienen la capacidad para recibir todo el petróleo de Venezuela, que tiene más contaminación que el de México, para refinarlo, convertirlo en combustible y luego vendérselo a todos los mercados, inundar los mercados con petróleo.
con Petropeso y olvidarse del petrodólar, que solamente crea inflación y pobreza alrededor del mundo. Me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes sobre por qué razón a Estados Unidos le conviene tanto sacar a Nicolás Maduro del gobierno venezolano. ¿Por qué creen ustedes que es una buena o mala idea unir a México con Venezuela en asuntos petroleros en momentos cuando la economía mexicana está en pleno crecimiento? No se olviden que si esta valiosísima información le es de alto valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos familiares en todas sus redes sociales, además de activar las notificaciones mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, su canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.